Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén todos muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver un sistema de monitorización llamado CheckMK. CheckMK es un sistema de monitorización de código abierto y está basado en una herramienta muy popular llamada Nagios. Al ser open source, como os digo, es de código abierto y lo vamos a poder utilizar y descargar de forma gratuita. CheckMK nos permite monitorizar todos los recursos de TI de una empresa, tanto a nivel de hardware como software. CheckMK se puede obtener de forma gratuita, como os he comentado, ya que es open source, aunque también cuenta con versiones de pago. Dentro de estas versiones de pago, tiene también una versión gratuita limitada que nos permite monitorizar 25 equipos. Pero, como vamos a ver en los siguientes vídeos, con la versión gratuita, open source, vamos a poder utilizarlo sin ningún problema. La monitorización que realiza CheckMK lo realiza mediante agentes que el propio sistema ofrece y también con el protocolo SNMP. Sabéis que el protocolo SNMP es muy utilizado en sistemas de monitorización. Desde que yo lo he utilizado, pues ha pasado bastante tiempo y la verdad es que ha sufrido grandes cambios, sobre todo también estéticos, y vamos a ver que ahora es bastante sencillo de utilizar y además nos va a permitir monitorizar nuevas infraestructuras tales como el propio Virtual Center. Vamos a poder controlar mediante CheckMK, monitorizar el estado de nuestro Virtual Center, de nuestros hosts, máquinas virtuales, almacenamientos, etc. Aparte de eso, también han incluido monitorización de Docker, Kubernetes, sistemas en la nube como AWS y un largo etcétera. Con lo cual es una herramienta muy completa que para ser open source vais a ver que nos va a hacer una gran labor. Si tenemos un pequeño laboratorio, una pequeña empresa, incluso empresa pues ya con cierta cantidad de equipos, vais a ver que es una herramienta que nos va a ser de gran utilidad para monitorizar nuestro entorno. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo descargarlo y cómo hacer la primera instalación. Si no nos da tiempo, pues en posteriores vídeos veremos cómo podemos monitorizar nuestro entorno. Por ejemplo, añadir nuestros switch routers a la monitorización y también añadir algún que otro host, algún servidor e incluso nuestro Virtual Center. Para descargar CheckMK, lógicamente primero tenemos que ir a su página oficial, que es checkmk.com, es esta la página oficial, y aquí tenemos un poco información del sistema de monitorización. Os recomiendo que le echéis un vistazo, está en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Aquí tenemos la versión RAW, que es la gratuita, que es la open source, y luego tenemos la versión empresarial, que también tenemos una versión trial de 30 días, y ya os digo que creo que luego se queda, si no la actualizamos o no la pagamos, creo que tenemos el sistema de monitorización para 25 hosts o equipos, ¿vale? Pero bueno, echarle un ojo porque, bueno, ya veis que lo que son los dashboards y demás han cambiado bastante y se ve bastante interesante. Bueno, pues para descargar, lógicamente pinchamos en Get o en el iconito de Download, de descarga, y en los dos puntos nos llevará a esta página de descarga. Tenemos tres formas de instalarlo. Como veis, lo podemos instalar directamente en un sistema operativo Linux. Aquí tenemos las versiones de CheckMK y en la plataforma en la que podemos hacer la instalación. Ya veis que podemos instalarlo en Ubuntu, Debian, Red Hat, etc. Y aquí vamos a tener un poco de información de cómo hacer la instalación. Fijaros que además también tenemos la posibilidad de instalarlo en Docker, es decir, podemos descargar un contenedor ya completo y lanzarlo en Docker y ya lo tendríamos listo para utilizar. Aquí nos pondrá información de cómo instalarlo en Docker. Y para finalizar tenemos el CheckMK Appliance, que lo llama aquí, que no es más que una pequeña máquina virtual a la que añadimos el CheckMK y lo vamos a tener disponible. Yo voy a utilizar esta opción, me parece bastante interesante, pero bueno, ya veis que lo podemos hacer de estas tres maneras. Bien, pues lo dicho, como habéis visto tenemos tres formas de hacer la instalación y luego si os fijáis la parte de abajo tenemos las versiones, las ediciones, la RAW sería la open source,
que esta la podemos instalar o en un Linux directamente, y en la parte de abajo, como veis, tenemos un poco toda la forma en la que podemos hacer la instalación. Podemos hacer esta instalación en un siguiente vídeo porque me interesa que veáis la versión, vamos a decir, gratuita del todo, la RAW. También podemos hacerlo, como os he comentado, en Docker, con un contenedor. Para ello también tenemos la versión RAW. Y como veis, es muy sencillo. Si tenemos Docker instalado, simplemente es lanzar este comando y seguir un poco los pasos que nos pone en esta página. Vamos a descargar el appliance porque me parece que es la forma más sencilla de probarlo. Para ello, vamos a pinchar en CheckMK Appliance en la versión gratuita Enterprise Trial. Esto nos va a permitir utilizarlo de forma gratuita para hasta 25 dispositivos. Y como veis, bueno, tenemos aquí dos opciones, comercial o personal, y aquí tenemos las diferentes versiones. Vamos a seleccionar la versión más actual, que es esta, la que está arriba del todo, 1.6, y aquí vamos a inventarnos un correo electrónico. No hace falta que pongáis un correo electrónico, a no ser que vayáis luego a registraros o bajaros la versión comercial. Y pinchamos en Download. Cuando pinchamos en Download nos va a descargar una pequeña máquina virtual en formato OVA, ahora lo veremos, y a partir de ahí vamos a poder crear nuestra máquina virtual. Como veis, aquí tenemos la descarga. Vamos a descargar primero lo que sería el appliance, que como veis es compatible con SXI, VirtualBox también está soportado, con lo cual vamos a utilizar VirtualBox para hacer la prueba. Vamos a descargar el OVA, como veis, es una máquina virtual, y luego sobre esa máquina virtual simplemente le tenemos que añadir el CheckMK, que para ello pinchamos aquí y descargamos el CheckMK. Lo hago de esta forma porque vais a ver que es muy sencillo. Ya os digo que en posteriores vídeos podemos hacer la versión RAW, que va a ser un poco más larga, a no ser que lo hagamos en un Docker, que también es sencillo. Pero bueno, esto es un poco para que os acerquéis al CheckMK y veáis cómo utilizarlo. Bien, una vez que hemos descargado estos dos archivos, como estáis viendo aquí, por un lado tenemos el virt1demo 1.6 OVA, que es una máquina virtual, y por otro lado tenemos el CheckMK Free CMA. Este CMA es como, vamos a decir, el propio CheckMK, que se lo vamos a inyectar después al appliance. Pero vamos a ir abriendo el VirtualBox, y en VirtualBox vamos a añadir, para empezar, este archivo OVA, y a partir de aquí pues vamos a hacer algunas configuraciones. Vais a ver que es muy sencillo. Ya tengo abierto el VirtualBox, como estáis viendo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es importar esa máquina virtual que nos hemos descargado, ese archivo OVA. Para ello, en el VirtualBox vamos a Archivo, Importar servicio virtualizado. Aquí simplemente seleccionamos qué archivo tenemos que importar, que vamos a descargas, y como veis aquí tenemos el OVA, le vamos a dar a abrir. Y listo, de esta forma vamos a importar esta máquina virtual. Aquí nos dice dónde la va a guardar, qué tarjeta de red, qué MAC address va a utilizar y un poco los componentes que va a configurar. Él automáticamente pues va a asignar discos, memoria, etc. Vamos a dejar todo tal y como está y vamos a darle a terminar. Ahora él, como veis aquí en la parte derecha, nos está importando la máquina virtual. Como está en local, lo hará bastante rápido, así que vamos a esperar un poco y cuando lo termine, bueno, ya está, habéis visto que ha sido muy rápido, ya tenemos aquí nuestra máquina virtual preparada, CheckMK virt1demo. Vamos a dejar todas las características tal y como están, pero bueno, siempre vamos a poder ir a configuración y ver si queremos asignar más memoria, más procesador, o incluso cambiar el adaptador de red. De momento, aparentemente está todo correcto, así que lo voy a dejar tal y como está. Bueno, como veis, ya me está arrancando la máquina virtual. Vamos a dejar que arranque, porque aquí vamos a tener un pequeño asistente que vamos a tener que configurar un par de cosas. Muy sencillo. Para empezar, el idioma simplemente está en alemán e inglés, como veis. Vamos a seleccionar inglés. Le vamos a dar a OK
Y ahora nos dice que tiene que particionar el sistema. Vamos a decirle que sí, que haga la parte de particionar el disco a su manera. Esperamos un poco para que haga las particiones. Y una vez hecho esto, como estáis viendo, nos va a arrancar esto que es un pequeño appliance en el que vamos a ver información de CheckMK. Como veis, nos dice la información del sistema, la versión, accesos, todo lo que tenemos configurado. Incluso, bueno, aquí la IP de nuestro sistema, etcétera. Bueno, tenemos aquí información de la máquina. ¿Cómo podemos configurarla? Aquí abajo, no sé si lo lográis ver, tenemos pulsar F1 para configurar. Pues con F1 veis que tenemos todas las configuraciones de este appliance. Aquí configuramos el appliance, nos conectamos a él. El appliance no deja de ser una máquina virtual, pues que hace una función, y sobre esa máquina virtual luego cargamos el CheckMK. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una IP. A ver, vamos a poner una IP de nuestro rango, por ejemplo la 100, máscara de red. Esto ya ponéis la IP máscara de red de vuestro entorno, la que os corresponda, y listo. Device password, importante también poner una contraseña para acceder al appliance. Nos va a pedir después esta contraseña. A ver, un segundo, vamos a poner una contraseña. También vamos a habilitar, que por defecto está deshabilitado, vamos a habilitar el entorno web. Y en principio con esto ya tenemos suficiente. Podemos habilitar SSH, como estáis viendo, pero bueno, de momento no nos hace falta nada más. Ahora, cuando volvamos aquí a la pantalla principal, como veis, tenemos aquí la IP a la que vamos a tenernos que conectar y tenemos el acceso web on, está configurado, con lo cual ya tendríamos que poder acceder al apartado web. ¿Cómo accedemos? Bueno, abrimos un navegador y colocamos esta IP, la 192.168.1.100, y deberíamos podernos conectar. Para ello voy a abrir el navegador nuevamente, aquí está, y vamos a poner la IP 192.168.1.100 para poder acceder, 192.168.1.100, y si todo va correcto, vamos a esperar un poco, vamos a esperar a que cargue el sistema, y si todo va correcto ya vais a ver que en breve nos abrirá el CheckMK. Bueno, no os preocupéis, me ha dado error porque le he puesto demasiado rápido, pero bueno, como veis, en cuanto ponemos la IP, la 1.100, nos sale esta ventanita en la que nos pide password. Con esto vamos a loguearnos lo que es en el propio appliance. Vamos a poner la contraseña que hemos puesto al hacer la instalación. Y con esto vamos a poder entrar lo que sería la parte, esto sería el appliance. Aquí vamos a decir, como esto si fuese una máquina virtual en este caso, pero también como si fuese una máquina física, en la que podemos añadir después el CheckMK para que funcione. Pero bueno, aquí tenemos algunas configuraciones que podemos hacer. ¿Vale? Aquí podemos configurar, actualizar el firmware, etc. También podemos, lógicamente, reiniciarlo, apagarlo. Aquí tenemos, pues como veis, algunas configuraciones básicas del CheckMK, de lo que sería la parte del appliance. ¿Cómo podemos cargar ahora lo que sería la propia parte de monitorización? Para ello, vamos a CheckMK Versions, pinchamos aquí y como veis, aquí podemos seleccionar un archivo. Vamos a seleccionar el archivo que hemos descargado antes desde la página de CheckMK y lo vamos a cargar aquí. Para ello, seleccionamos archivo, nos deja seleccionar un archivo, vamos a elegir el CMA que hemos descargado antes, que es este de aquí, le damos a abrir y le damos a Upload e Install. Con esto nos lo va a subir al appliance y básicamente con esto ya vamos a tener listo el CheckMK. Vamos a esperar un poco a que nos haga la carga. Vale, que está en ello, va a tardar un poco, aunque como es un equipo local no debería tardar mucho. Y bueno, ya veis que yo creo que esta forma es muy sencilla para hacer la instalación. En próximos vídeos, si queréis, podemos hacer la instalación mediante Docker.
teniendo un servidor con Docker, podemos hacer la instalación de la versión RAW, la versión open source, y de esta forma pues ver un poco la diferencia con esta versión, ¿vale? Que esta es un poco la versión que está más preparada para entornos empresariales. Bueno, pues nada, vamos a esperar a que haga la carga y la instalación, y una vez que termine, vamos a ir a este icono de aquí que pone Site, Sites, y vamos a hacer una pequeña configuración que es simplemente darle el nombre, y con eso ya podemos acceder. Bueno, ya veis que ha hecho la instalación, y aquí tenemos esta versión de CheckMK. Vamos a Sites, como os he dicho, y aquí lo que tenemos que hacer es crear un nuevo sitio. Todo esto antiguamente se hacía, o todavía también se hace con la versión open source, se hace a mano con comandos de Linux. Pero bueno, ya veis que aquí lo han hecho para facilitar mucho el trabajo. Entonces, aquí vamos a poner Unique Site ID. Tenemos, como veis, también el CheckMK admin. Acordaros de este usuario porque es el administrador que vamos a utilizar para loguearnos ya al CheckMK. Y también recordar el nombre del sitio. Vamos a ponerle, por ejemplo, monitor. Vamos a ponerlo todo minúscula, monitor. Seleccionamos la versión, pues la que hemos instalado. El usuario CMK admin. Importante acordarse, contraseña. Vamos a ponerle contraseña. Y bueno, aquí tenemos diferentes opciones, pero de momento vamos a dejar todo por defecto y le vamos a dar a crear sitio. Vamos a esperar a que nos cree el sitio, y cuando cree el sitio, pues a través del enlace de ese sitio vamos a poder ya utilizar el CheckMK. Bueno, está generando aquí el sitio, vamos a esperar. He dejado, como veis, todo por defecto, y con esto pues ya es más que suficiente para empezar a utilizarlo. Bueno, pues ha terminado ya de crear el sitio. Vamos a cerrar esto. Y como veis, ya lo tenemos running. Esto es como si levantase el mismo, pues, un Apache, ¿no? Con un entorno web en el que pues tenemos el CheckMK instalado. Tenemos aquí, como veis, diferentes opciones por si queremos hacer alguna modificación. Y aquí en Site ID, pinchando en monitor, como veis, se nos abre el enlace que tenemos que utilizar para el CheckMK, que realmente no es más que la IP del servidor barra monitor, el ID o ID que hemos colocado. Y como veis, aquí nos está pidiendo usuario y contraseña, que son el CheckMK, o sea, el CMK admin que hemos visto antes con la contraseña que le hemos puesto. Vamos a loguearnos para que veáis el entorno. Y bueno, pues listo, ya tenemos el dashboard de CheckMK listo para ser utilizado. Como veis, lógicamente, ahora tenemos todo vacío y ahora se trata de ir añadiendo pues equipos, servidores, Virtual Center, etcétera, a nuestra monitorización, y aquí pues lo podemos ir viendo todos esos dispositivos. Cuando un dispositivo tenga errores o no se llegue a él, pues nos saldrán aquí las diferentes alertas. Pero por ahora, como veis, nos aparece todo así, vacío. Bueno, pues habéis visto, ¿no?, que es bastante sencilla la instalación del CheckMK, sobre todo de esta forma, que es muy visual. Yo creo que de esta forma lo podemos instalar y utilizar de forma muy sencilla. Vamos a ver en vídeos posteriores, si os interesa, pues otras formas de instalación que serán más manuales, pero de esa forma vamos a poder instalar la versión open source y ver pues qué diferencias tiene respecto a esta versión, que bueno, básicamente es lo mismo, pero sí que nos va a costar un poco más hacer la instalación. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, suscribiros al canal, poner en comentarios a ver qué os parece el CheckMK, a ver si lo habéis utilizado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Ah, y no olvides de activar las notificaciones
para no perderte ningún vídeo del canal.